Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos en un lugar que, para millones, es casi como un segundo hogar, ¿no? La vecindad de El Chavo del Ocho. Uf, totalmente. Pocos programas dejaron una marca tan profunda en México y Latinoamérica. Exacto. Y para analizarlo, tenemos como base una entrada de enciclopedia súper detallada que documenta toda su historia, su impacto. Una buena fuente, ¿sí? Nuestra misión, digamos, es ir un poquito más allá de la pura nostalgia. Queremos desentrañar, con base en esta información, qué fue lo que hizo este programa, bueno, un fenómeno tan masivo y que perdura tanto. Claro, entender las claves. Vamos a ver los orígenes, esos personajes que, bueno, son como de la familia para muchísima gente, el éxito que fue descomunal, las polémicas, que también las hubo, y el legado que sigue ahí, vivito y coleando. Un recorrido completo, entonces. Prepárense para volver a ese patio. Y para empezar fuerte, un dato que te da una idea de la magnitud. La fuente dice que para 1975, ojo, se estimaba que El Chavo lo veían más de 350 millones de personas cada semana. ¿350 millones? Es una cifra casi... inconcebible para esa época. Impresionante. Y pensar que, como dice la información, al principio tuvo críticas bastante duras. No fue un camino de rosas. No, para nada. Empezó de forma muy modesta, ¿cierto? Sí, como un sketch dentro de otro programa, Chespirito, allá por el 71. Ajá. La idea original, según esto, era súper simple. El Chavo, un niño pobre de 8 años, discutiendo con un vendedor de globos, ahí, en un parque. Y creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolañes, Chespirito, que por cierto, el apodo le venía de Shakespeare, ¿no? Por su facilidad para escribir. Exacto, un pequeño Shakespeare. Y es interesante lo que él siempre decía y que se recoge aquí. Aunque eran adultos haciendo de niños, el programa no estaba pensado solo para niños. Ah, no. Era más para adultos. Él insistía que era para adultos. Su hijo cuenta, según la fuente, que la idea era buscar valores universales de la infancia. Sí, la inocencia, la amistad, todo eso. Pero también personajes con muchas contradicciones. Entiendo. Ahí estaba la comedia, ¿no? En esas fallas. Justamente. Personajes que, aunque eran caricaturas, tenían sus capas, sus conflictos internos. Y el nombre, El Chavo del Ocho. Eso también tiene su historia, ¿verdad? No era por el barril. No. Esa es la confusión clásica. La fuente lo aclara bien. Originalmente se llamaba así porque lo pasaban por el Canal 8, de Televisión Independiente de México. Ah, mira tú. Pero luego, cuando se mudaron a Televisa, un canal mucho más grande, pues, Chespirito se inventó una justificación para no perder el nombre que ya pegaba. ¿Y cuál fue? Dijo que el Chavo en realidad no vivía en el barril, que ese era nomás su escondite, sino que vivía en el departamento número 8. ¡Ja! ¡Qué buena salida! Aunque nunca vimos ese departamento. Nunca. Pero funcionó para mantener la marca. Una solución ingeniosa. Muy Chespirito eso. Y bueno, hablando de la vecindad, imposible no repasar al elenco. A ver, El Chavo, el propio Gómez Bolaños. El protagonista. Huérfano, 8 años, medio torpe, siempre con hambre, y con esa famosa garrotera. Sí, que se le paralizaba el cuerpo del susto. Un clásico. Y junto a él, Kiko, Carlos Villagrán. Ah, Kiko, el niño presumido, ¿no? 9 años, su traje de marinero, los cachetes inflados, hijo de doña Florinda. Un poco envidioso, pero en el fondo no era malo. Siempre picándose con el Chavo. No me simpatizas. Imposible olvidarlo. Y la Chilindrina, claro, María Antonieta de las Nieves. La hija de don Ramón, pecosa, le faltaba un diente, usaba anteojos, muy traviesa, pero también la más lista del grupo, ¿eh? Sí, era astuta. Manipulaba a los otros niños a veces. Fíjate. Y luego los adultos, que a veces parecían más niños que los propios niños. Don Ramón Valdés. ¡Ídolo! El flaco, viudo, siempre sin trabajo, debiendo 14 meses de renta. Exactamente 14. Eternamente. Y viviendo de chambitas. Un personaje queridísimo a pesar de los coscorrones que le daba al Chavo. Totalmente. Y su némesis y el amor imposible de otros. Doña Florinda Mesa. La mamá de Kiko. Orgullosa, se sentía superior a la chusma. Vámonos, tesoro, no te juntes con esta chusma.
Esa mera. Y perdidamente enamorada del profesor Girafales. El profesor Girafales, Rubén Aguirre, el maestro Longaniza. Altísimo, sí. Un poco vanidoso, pero oculto. Siempre llegaba con su ramo de rosas para doña Florinda. No gusta pasar a tomar una tacita de café. Después de usted. Y bueno, perdía la paciencia fácil con los niños. Tun, 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 tun. Icónico. Y no podemos dejar fuera al señor Barriga, Edgar Vivar. El dueño de la vecindad. Siempre llegaba a cobrar la renta. Y ¡pum! Golpe del chavo sin querer queriendo. Casi una regla. Era el blanco de las burlas por el peso, pobre. Pero también tenía sus momentos de buen corazón, ¿eh? Sí, a veces perdonaba la renta. Y finalmente, doña Clotilde, Angelines Fernández. La del 71, la bruja, como le decían los niños por su aspecto. Aunque era inofensiva, la verdad. Totalmente. Una solterona que estaba enamoradísima de don Ramón y le llevaba pasteles y regalos. Un elenco, inolvidable. La fuente dice que eran casi como arquetipos, ¿no? Figuras muy reconocibles. Exacto. Como modelos universales, el pobre pero listo, el niño mimado, la niña traviesa, el papá flojo pero bueno, la mamá sobreprotectora, el eterno pretendiente. Y todos metidos ahí, en ese patio, el escenario principal. Ese patio era casi un personaje más, con las puertas, las escaleras, el lavadero, el barril. Ahí pasaba todo. Permitió explorar situaciones cómicas muy básicas pero universales. Malentendidos, peleas de niños. Los intentos de don Ramón por trabajar, los romances que no cuajaban. Y el humor era muy físico, ¿no? Mucho slapstick. Muchísimo. Golpes, caídas, coscorrones, las cachetadas. Era un humor muy visual, casi de circo. Pero también tenía lo suyo en los diálogos, la ironía. Y sobre todo la repetición. Las frases de cada personaje era una marca registrada. Fue sin querer queriendo, no te doy otra nomás porque. Cállate, cállate que me desesperas. Es que no me tienen paciencia. Exacto. La gente las esperaba, las celebraba. Era parte del chiste. Es curioso cómo esa repetición, que en teoría cansa, aquí funcionaba perfecto. Y la producción tenía sus mañas, ¿no? ¿Sí? Fíjate que la fuente menciona cosas interesantes, como el uso de risas grabadas. Ah, sí, las canned laughter. Eso, para marcar los chistes. Una técnica muy gringa de la época. Y la precisión para los gags físicos. Las cachetadas de doña Florinda a don Ramón, por ejemplo. Que parecían reales, pero no lo eran. No había contacto. Era pura sincronización. El ángulo de la cámara, la reacción de Valdés y ¡pum! Un aplauso fuera de cuadro. Pura coreografía cómica. ¡Qué profesionales! Todo eso ayudó al éxito brutal del que hablábamos, esos 350 millones en el 75. Es que cuesta dimensionarlo hoy. Es una cifra tremenda para los años 70. Refleja un alcance masivo. La fuente dice que ya para el 73, o sea, 2 años después de empezar como serie sola, El Chavo era un exitazo en varios países de Hispanoamérica. Líder de audiencia. ¿Y no se quedó ahí? Para nada. Se dobló a más de 50 idiomas. 50. Llegó a lugares como China, Marruecos, India, Rusia, Grecia, Italia. Increíble. ¿Cómo pegó tanto en culturas tan distintas? Es que trascendió las barreras. Y no solo en la tele. Las giras del elenco eran otro nivel. ¿Así? Eso fue una locura también, ¿verdad? Absolutamente. Desde el 77 empezaron giras internacionales que rompían récords. En Chile, por ejemplo, llenaron el Estadio Nacional de Santiago 2 veces el mismo día, como 80,000 personas. 80,000, wow. Imagínate. Y lo mismo en Venezuela, en Argentina, estuvieron una semana en el Luna Park de Buenos Aires y luego recorrieron estadios por todo el país: Perú, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos. Era como la Beatlemanía, pero versión vecindad. Tal cual. Una histeria colectiva por verlos en vivo. ¿Y cuál era la clave? ¿Qué tenía esa vecindad para conectar así con tanta gente tan diferente? Esa es la gran pregunta, ¿no? La fuente sugiere que fue la universalidad de los temas y los personajes. A pesar de ser muy mexicano en el contexto, tocaba fibras universales. ¿Cómo cuáles? Pues la amistad, la lealtad, aunque se pelearan todo el tiempo los niños, la frustración por la pobreza, el desempleo, eso lo vivía don Ramón. Las diferencias sociales, los prejuicios, ahí estaba doña Florinda. La chusma. Exacto, pero también la generosidad inesperada, como el señor Barriga a veces. La búsqueda de amor,
Doña Clotilde, el profesor. Son cosas que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, esa realidad latinoamericana que mostraba era como un espejo para muchos. Parece que sí. La fuente cita a figuras como el expresidente Correa de Ecuador o la escritora brasileña Ruth Rocha, que destacan justo eso, cómo el programa reflejaba, con humor, la vida de la gente humilde en las vecindades de Latinoamérica. La lucha diaria, la solidaridad. La esperanza a pesar de todo. Y aunque eran caricaturas, sus reacciones se sentían, como dice Rocha, verdaderas. Se volvió un reflejo cultural compartido. Un espejo divertido, pero espejo al fin. Claro que como en todas las familias, pues hubo tensiones. La salida de Carlos Villagrán, Kiko, fue un golpe fuerte. Sí, en el 78, la fuente habla de un conflicto legal serio entre Villagrán y Gómez Bolaños, por el personaje, por la autoría, los derechos. ¿Quién era el dueño de Kiko? Chespirito argumentó que él, como creador y escritor, y ganó la disputa legal. Eso le impidió a Villagrán usar el personaje tal cual era conocido. Y Villagrán dijo que eran celos, ¿no? Por la popularidad de Kiko. Esta fue su versión, sí. Que Kiko a veces brillaba más que el Chavo y eso generó envidia. Pero hay otra campana también. Correcto. La fuente menciona a Edgar Vivar, el señor Barriga, que dice que no era tanto celos, que Chespirito sabía lo popular que era Kiko y por eso le escribía los mejores chistes, le daba mucho juego. Entonces fue más complejo. Probablemente una mezcla de roces personales, temas de dinero, diferencias creativas, el desgaste de tantos años juntos, ¿no? Puede ser. Y poquito después, otra salida muy dolorosa, la de don Ramón, Ramón Valdés. Así es. En el 79, según esto, se fue por motivos personales. Volvió un poquito en el 81, pero luego ya se fue del todo. Y su ausencia sí que se notó. Era el centro de muchas cosas. Totalmente. Era el que recibía las cachetadas, el deudor del señor Barriga, el amor platónico de doña Clotilde, la figura paterna para la Chilindrina y el Chavo. Su salida fue un golpe tremendo para la comedia. ¿Y qué hicieron? Pues, para llenar el hueco, trajeron a Jaimito el cartero, Raúl Chato Padilla. Jaimito, es que quiero evitar la fatiga. Ese mismo. Un personaje también muy querido. Pero claro, la dinámica ya no era la misma sin don Ramón. Se entiende. ¿Y cómo afectaron estas salidas a la producción en general? Pues tuvieron que adaptarse. La fuente dice que regrabaron episodios viejos cambiando cosas para justificar que no estuvieran Kiko y don Ramón. ¡Qué lío! Sí, y eso alteró la química original, obviamente. Abre preguntas interesantes sobre cómo se manejan los egos en un éxito así, ¿no? ¿De quién es un personaje al final? ¿Del creador o del actor que lo hizo famoso? Temas complicados, sí. Y estas salidas fueron como el principio del fin del programa como show independiente, ¿cierto? Sí. El Chavo del Ocho como programa solito dejó de hacerse en enero de 1980. Pero no desaparecieron los personajes. No, siguieron como un sketch más dentro del programa Chespirito, hasta junio del 92. O sea, duraron mucho más tiempo, pero ya no era el programa central. Y los problemas legales siguieron. Lamentablemente, hubo más disputas después entre Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves por la Chilindrina, por usar el personaje fuera de Chespirito. Qué pena que esas tensiones también sean parte de la historia. Y bueno, además de los conflictos internos, también hubo críticas de afuera. Dijimos al principio que no a todos les gustó. Exacto. La información que tenemos dice que desde el inicio hubo críticos que lo llamaron vulgar, bobo, insulso, hasta enajenante. Fuerte. Y una crítica que se repitió mucho y que sigue saliendo es la de la violencia, aunque fuera comedia. Los golpes, ¿no? Los coscorrones de don Ramón, las cachetadas de doña Florinda. Exacto, los golpes al señor Barriga. Algunos decían que eso normalizaba la agresión, que podía ser mala influencia, sobre todo para los niños que lo veían tanto. Es un debate interesante sobre los límites del humor físico. ¿Hubo más críticas? Sí, también se mencionó, según la fuente, el tema de los estereotipos y las burlas. Por ejemplo. Las burlas constantes por el peso del señor Barriga, o de ñoño, o la ridiculización de la voz gangosa de la Popis, el personaje de Florinda Mesa. Visto hoy, ese humor basado en lo físico puede chocar un poco, ¿no? Sí, las sensibilidades cambian. Es interesante cómo convivió esa popularidad gigante con esas críticas. Pero bueno, más allá de polémicas, el legado es, innegable. Absolutamente. Innegable y enorme.
La serie se ha pasado una y otra vez por décadas en un montón de países. Es parte de la infancia de generaciones enteras. Varias generaciones. Y sobrevivió incluso a un parón importante. La fuente menciona que entre 2020 y 2024 dejó de transmitirse en todo el mundo. Ah, sí. Recuerdo eso. Fue por un problema de derechos, ¿no? Exacto. Un desacuerdo entre Televisa, que tenía los derechos de distribución, y Grupo Chespirito, la empresa de los herederos de Gómez Bolaños, que tiene los derechos de los personajes y los guiones. Fue un golpe duro para los fans, pero volvió. Volvió. Lo que demuestra que sigue vigente, que la marca tiene un poder enorme. Porque El Chavo ya no es solo la serie vieja. Claro, es una franquicia. Enorme, multimillonaria. Está la serie animada, El Chavo Animado, que empezó en 2006, éxito total. Para nuevas generaciones. Hay videojuegos para Wii, para Facebook, Xbox, PlayStation. El propio Chespirito escribió libros, como El Diario del Chavo del Ocho. Y el merchandising. Uf, toneladas, juguetes, ropa, cosas para la escuela. Hasta un restaurante temático en México, chanfle y recontrachanfle. Increíble. Y claro, las frases. Eso se metió en el lenguaje de todos los días en Latinoamérica. Totalmente. Fue sin querer queriendo, bueno, pero no te enojes, se me chispoteó, cállate, cállate que me desesperas. Chusma, chusma. Es que no me tienen paciencia. Tenía que ser el Chavo del Ocho. La lista es larguísima. Son frases que usamos sin pensar de dónde vienen. Es verdad. Y el programa sigue recibiendo premios, hasta después de muerto Chespirito, como el Botón de Oro de YouTube por pasar el 1.000.000 de suscriptores. El primer show clásico mexicano en lograrlo. Impresionante. Entonces, si tratamos de resumir lo que nos dice la fuente, tenemos un programa que nació casi sin querer, con personajes muy básicos, universales, humor físico, y que explotó. Explotó a nivel global, algo sin precedentes para la tele en español. Un éxito que cruzó idiomas, culturas, pero que también tuvo sus sombras, los pleitos internos, las críticas. Exacto. Y que a pesar de todo, de que se fueron actores clave, de las críticas, de los líos legales, hasta de dejar de emitirse por años, ha mantenido una conexión emocional fuertísima con la gente, por generaciones. Es increíble, ¿no? Y realmente notable. Cómo esa fórmula, que parece simple, la vida en una vecindad humilde, logró capturar algo tan esencial de las relaciones humanas, de la sociedad, y con un humor que, bueno, con sus detalles, conectó a abuelos, papás e hijos por medio siglo. Hemos recorrido la historia, los personajes, el impacto, las luces y las sombras. Y queda como una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión final. A ver. Tipos y esa conexión emocional casi mágica que genera. ¿Cuál será ese ingrediente secreto? Esa esencia que hace que siga siendo relevante, querido, discutido, décadas después, superando incluso la ausencia de sus creadores. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Quizás la respuesta está justo ahí, en esa mezcla imperfecta, en esa capacidad de ser un espejo medio roto de nuestras propias contradicciones, como sociedad, como personas, todo visto con la lente amable, un poco ingenua, de la comedia. Una fórmula irrepetible. Sin duda, algo para seguir pensando. Una vecindad que definitivamente sigue dando mucho de qué hablar.